Bienvenidos a Perspectiva 7. Hoy abordaremos las medidas tomadas para combatir la inseguridad en el entorno escolar. ¿Qué está pasando dentro y fuera de las aulas? En este programa vamos a analizar el nuevo Plan Nacional Nos Cuidamos del Ministerio de Educación, las propuestas que buscan reforzar la seguridad en las instituciones y el debate que ha resurgido tras recientes hechos de violencia entre estudiantes. Expertos y autoridades se suman a esta discusión para buscar respuestas, pero sobre todo soluciones. Bienvenidos a Aulas Seguras, el nuevo Plan Nacional por la Educación. Con el Plan Nos Cuidamos del Ministerio de Educación buscará proteger el derecho de la educación de los menores de edad y que la policía pueda ingresar a las instituciones ante una alerta de peligro. Para el coronel de policía en servicio pasivo Javier Buitrón, la iniciativa ayudará a bajar la violencia escolar. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, informó que mediante un acuerdo ministerial entre las carteras de Educación y del Interior, la policía nuevamente podría ingresar a las instituciones educativas en caso de que se haya detectado un riesgo inminente para los estudiantes. Para la actuación de la fuerza pública dentro de las instituciones educativas, solo y únicamente cuando existe un peligro cierto y justificado. Para el exgobernador de Los Ríos y coronel de la Policía en Servicio Pasivo, Javier Buitrón, esta medida es necesaria y debe ser apoyada por las autoridades y padres de familia, que no se puede poner en riesgo la integridad de los niños y adolescentes. Como Estado, debemos permitir el ingreso de la Policía Nacional, siempre por situaciones de prevenir el delito y prevenir la violencia. Una medida que fue suspendida hace más de una década. Buitrón recordó que en esos años los uniformados, por pedido de las autoridades educativas, intervenían en los colegios con la policía especializada en niños, niñas y adolescentes, y si era el caso, agentes antinarcóticos, pero ahora existen barreras enormes que limitan los controles. Esas limitaciones han perturbado a muchos padres de familia. Hay padres de familia que han perdido también el control. Las autoridades en los establecimientos educativos también muchas veces han perdido su autoridad. Y esa autoridad tenemos que retomarla. Una de las formas de retomarla es precisamente la coordinación que va a existir entre el Ministerio de Educación y Policía Nacional con la finalidad de poner un orden. En ese sentido, el gobernador de Los Ríos ve con optimismo la iniciativa de poder hacer controles y evitar que la juventud protagonice actos violentos o sea reclutada por las bandas criminales. No están perdiendo sus libertades de ninguna manera, sino más bien estamos realizando como Estado actividades que netamente tienen que ver con la integridad de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. A esta lectura se suma la asambleísta de ADN Inés Alarcón, quien resaltó la necesidad de velar por la seguridad de los estudiantes. Y si hay que estar dentro de la institución educativa para que estén vigilando que nuestros niños estén a salvo, no duden que eso va a pasar. Iván Casamen, Noticias 7. La seguridad en las aulas escolares se ha convertido en una prioridad nacional. Conscientes de esta realidad, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha dado un paso firme al implementar el Plan Nos Cuidamos, una estrategia integral orientada a garantizar los entornos educativos seguros, protectores y con un enfoque preventivo. Esta iniciativa no solo busca reforzar la seguridad de las instituciones, sino también fomentar una cultura de corresponsabilidad entre familias, docentes y autoridades. Y para este programa de Perspectiva 7 nos acompaña Patricio Moreno, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito del Ministerio de Educación. Él es arquitecto, docente universitario, máster en territorio y tiene amplia trayectoria en la gestión pública educativa. También nos acompaña Ana Lucía Carrión, máster en Psicología Clínica y Forense, magíster en Educación y docente universitaria y conferencista. Además está con nosotros Diego Cueva Gaibor, vicerrector administrativo de la Universidad Metropolitana del Ecuador, máster en Administración de Empresas, Contabilidad y Marketing, ingeniero en Negocios Internacionales y Comercio Exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer bloque. Analizamos el Plan Nos Cuidamos y la presencia policial en las escuelas. Patricio, ¿cuáles son los criterios para activar esta alerta y permitir entonces el ingreso de los policías en una institución educativa?
Bueno, esto es parte de todo un programa grande que estamos generando. Tenemos 4 ejes importantísimos de acción. Estos ejes son el eje normativo, el eje operativo, el eje cognitivo, evidentemente como Ministerio de Educación, y el eje territorial. Entonces, dentro de la parte normativa es que una de las acciones es justamente modificar las leyes, hacer un tema de ajuste también a lo que establece en la LOEI, en los códigos, para que la policía, en casos de emergencia, en casos de riesgo inminente, como se llama ya en el término jurídico, pueda ingresar a las instituciones educativas a realizar algún tipo de apoyo y de abordaje distinto al que se lo hace ya desde el ámbito educativo con los docentes, con los DECES. Entonces sí necesitamos esta articulación y este apoyo mucho más importante del Ministerio del Interior, que es realmente el que tiene la competencia sobre la seguridad en el país. Yo creo que esa es la inquietud mayor. ¿Cuáles son esas situaciones de emergencia, esas necesidades para que pueda ingresar la policía a las instituciones? Cuando ya vemos que hay un riesgo inminente a la comunidad educativa, ¿no? Tenemos el tema de violencia, el tema de porte de armas, el tema de venta de sustancias, quizás que ya generan un riesgo que ya escapa de la gestión que puede realizar un docente o un DC dentro del colegio. Entonces ahí evidentemente la policía va a poder accionar y va a poder actuar de distintas maneras y con protocolos, siempre respetando la integridad de los estudiantes, respetando también los protocolos y rutas que tenemos como Ministerio de Educación. Creo que eso es fundamental también, decir a la ciudadanía que esto no implica un abordaje desde la violencia o desde otros aspectos, sino respetando siempre lo que manejamos también como protocolos del Ministerio de Educación. Perfecto. ¿Cómo interpreta usted, Diego, la necesidad de implementar este plan nacional? Nos cuidamos en las escuelas, en los institutos educativos. Bueno, esta acción que nace de la Ley de Integridad Pública, que fue sancionada hace poco, el 24 de junio, creo que es un paso necesario. Realmente debemos diferenciar entre lo que debe ser y lo que está sucediendo en este momento. Teóricamente no debería entrar la policía ni las Fuerzas Armadas a los establecimientos educativos, pero es importante tener la realidad. En este momento estamos en una ola de violencia, como lo decía Patricio también, con temas de sustancias ilícitas, la venta en las instituciones educativas, y debemos de salvaguardar a los niños y adolescentes. Creo que es importante esta medida. Realmente en otro momento tal vez no la apoyaría, pero en este momento me parece necesaria. Evidentemente debe ser en los casos necesarios únicamente, y es importante esto también acompañarlo de otras medidas como lo tiene el plan, que es pues obviamente la capacitación docente, el tema de mediación en educación, los mediadores educativos que serían docentes sobre todo, y acompañarlo de medidas afirmativas, es decir, que también puedan reinsertarse las personas que están en situación de violencia o que han delinquido como menores. En este caso, esta ley busca precisamente eso, tanto ser un tema reactivo como un tema preventivo. Entonces, en ese caso, creo que sería una medida adecuada que está implementando el Gobierno Nacional. Bueno, ahí viene la pregunta y la preocupación de muchos. ¿Qué efecto puede tener en los estudiantes ver la policía en las escuelas con regularidad, Ana Lucía? Claro que sí. Bueno, es lamentable como hemos visto la agresión que ahora se da, incluso el apoyo que mucha gente puede dar, el apoyo de convertir en una cadena, el que tú envíes esto a varios familiares, amigos, y que esto se torne una normalización lamentable dentro de las instituciones educativas. Entonces, ¿dónde están los docentes que de alguna forma, como hacíamos referencia en el panel, que tengan que tener esa capacitación? Si ven algo que llame la atención, puedan intervenir, no solo los docentes, siempre esperamos que el adulto intervenga, que intervengan los menores, desde los más pequeños, que den una voz de alerta. ¿Cómo influye el tema de las Fuerzas Armadas dentro de una institución educativa? Yo considero que influyen en alta gama, tomando en cuenta que desde los más pequeños van a decir, si no está un policía, si no está un militar, tengo que estar actuando de una manera diferente. Entonces, si no veo a la entidad militar, quizás puedo hacer diferentes cosas, ¿no? Quizás la venta, quizás la agresión. Entonces, tenemos que también hacer hincapié que la parte de la familia tiene mucho que ver en esto, cómo yo me reúno con mis hijos, cómo yo me reúno con mis adolescentes, y que de esa manera seamos los portavoces, quienes somos padres, para que de esa manera podamos dar un mensaje directo a nuestros pequeños. Claro, los adultos, ¿cómo también deben presentarse de frente a esta situación? ¿Cómo se van a capacitar entonces a los directivos, a los docentes y por otro lado también a los padres de familia, Patricio, dentro de este plan nacional? Tenemos un fortalecimiento, primero de fortalecer desde el punto de vista del talento humano, del numérico también. Entendemos y hemos venido incorporando nuevos DECES al sistema educativo para poder cubrir esa brecha que existía. La capacitación a los docentes en rutas y protocolos, fortalecerlos nuevamente para que sepan cómo actuar.
como bien decía Ana Lucía, los docentes tienen un papel fundamental, son los quienes están en contacto con los chicos y quienes de primera mano pueden identificar a veces situaciones que pueden llamar la atención en su comportamiento. Entonces, si activamos inmediatamente estos protocolos, nos coordinamos con los departamentos DESES, notificamos a las entidades operativas que están aliadas también a la Policía Nacional, a las UPCs, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, podemos actuar de manera oportuna y de esa manera trabajar. Y con los padres de familia vamos a trabajar en escuelas para padres de manera mucho más permanente y constante, porque de esa manera lo que estamos logrando es la corresponsabilidad que debe existir de la comunidad. La seguridad evidentemente no es una responsabilidad del colegio, el Ministerio de Educación, su responsabilidad es de educar. La responsabilidad de la seguridad viene en otros estamentos y sobre todo en la familia. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué está pasando con nuestros chicos? ¿A qué están expuestos ahora? Mediante los medios de comunicación, mediante las redes sociales, mediante los dispositivos electrónicos. Entonces, el trabajo que debemos hacer desde la casa para controlar a qué se exponen estos chicos también es fundamental. Y sobre todo la educación, como bien decía Diego también, el sistema educativo está para formar, no para culpabilizar o para sancionar. Entonces, vamos también a implementar una nueva materia, una nueva inserción curricular, que lo que busca es dar a estos chicos, a los jóvenes, a los niños, herramientas de resolución de conflictos, que no vean en la violencia, que no vean en la agresión el único mecanismo de solucionar problemas, que muchos de estos, Ana Lucía lo debe conocer desde su aspecto profesional, son propios incluso de la edad, incluso de la dinámica que se presenta en un establecimiento educativo. Estas discrepancias, estos conceptos distintos, son fundamentales y hasta cierto punto son sanos que existan dentro del ámbito educativo. El problema se da cuando no tenemos herramientas para solucionarlos y acudimos únicamente a la violencia, a la agresión como mecanismo de respuesta. Entonces, por eso es que trabajamos en un plan integral, como digo, la parte cognitiva es fundamental, la parte normativa de igual manera tiene su importancia porque necesitamos articular otras leyes y otros mecanismos también que los trabajaremos en su momento. Pero desde nuestra responsabilidad del sistema educativo creemos y estamos convencidos que lo que ya se venía haciendo ha dado buenos resultados, las cifras así lo dicen, pero sin duda tenemos que ahora fortalecer con otros espacios también. ¿Podría generarse una normalización de la violencia si no se acompaña esta medida con otras intervenciones emocionales, Ana Lucía? Claro que sí. Por ejemplo, desde el Colegio de Psicólogos, tanto de Pichincha como de Ecuador, tratamos de fomentar el que los grupos se puedan unir, por ejemplo, los colegas, para que nosotros podamos dar intervención a instituciones privadas, públicas, a manera de la Asociación de Padres de Familia, que a veces también tenemos ese feedback por parte de ellos, quienes somos padres, como insisto, podemos dar nuestro granito de arena, no esperar siempre de la entidad, ¿no? El hecho de que lo hagan absolutamente todo, sino como padres aportar con el granito de arena para evitar la normalización de actos agravantes que hemos estado viendo y sobre todo el hecho de fomentar el que podamos avisar. Hay muchos niños, adolescentes, adultos incluso que tienen miedo a hablar. Me va a generar algún conflicto, entonces tenemos que normalizar el que cuando hablamos, cuando decimos, podemos solucionar. Hay que asegurar también y hacer hincapié que la comunicación asertiva salva vidas y que la salud mental es importante en las instituciones educativas en este caso. Este es un tema complejo realmente, Diego. ¿Podrían presentarse riesgos, excesos al permitir el ingreso de la policía a las unidades educativas? Yo creo que siempre existe la posibilidad, pero eso estaría también en la línea del manejo que también los agentes de seguridad puedan dar. Para eso es importante también un tema de formación y capacitación. ¿Cómo llegar a estas instituciones? ¿Cuáles serían los protocolos adecuados para manejarse? ¿Cuál sería pues estos casos específicos en los que debemos atender? ¿Y cómo tratar efectivamente al menor? Porque no se puede tratar como a un adulto. Efectivamente el tema normativo también exige que existan pues adecuaciones en el tema de la formación de los agentes, no solamente en el tema, o más bien netamente del ministerio, porque también se está dando la afectación o la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pero es importante que todas estas consideraciones que, por ejemplo, manejaba Ana Lucía, el tema socioafectivo, socioemocional, el tema de una formación adecuada, también esté en el agente de seguridad, en el policía, de repente en la fuerza militar, también que lo conozcan de manera adecuada las autoridades de los colegios, de las escuelas, los docentes, para evitar que se puedan dar desmanes. Evidentemente siempre habrá la probabilidad, pero mientras mejor formación exista, vamos a bajar esta probabilidad. Es decir, hay alternativas entonces para poder ayudar también desde el otro lado para que continúen estas medidas. Patricio, también quisiera consultarle si hay mecanismos de seguimiento para este plan nacional. ¿En cuánto tiempo se podrá hacer una primera evaluación para ver los resultados?
No, la evaluación siempre es permanente. Yo creo que las políticas de Estado así lo exigen. Entonces, tenemos ahorita una primera instancia en la que los entes internos del Ministerio, las diferentes subsecretarías están ya trabajando en la articulación de las propuestas, en los lineamientos. Estamos igual por enviar ya una propuesta de modificación a la LOEI, a la Asamblea Nacional en los próximos días. Y de ahí, inmediatamente, una vez que inicie el año lectivo acá en la Sierra, a partir de septiembre, tendremos que ir haciendo las mediciones permanentes y paulatinas. En el ciclo Costa, de igual manera, ya se han iniciado algunas acciones que están buscando esta protección a la comunidad educativa. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando de manera permanente. Por eso también es necesario, y se planteaba dentro del plan, la creación de un comité de seguridad escolar. ¿No? Todavía estamos pensando en cómo se estructurará el nombre, pero es una especie del COE que funciona en otro tipo de emergencias, pero que se enfoque a los temas educativos, porque necesitamos actuar también con mucha prontitud. No podemos esperar a veces los tiempos que la normativa nos exige para tomar decisiones, incluso para aplicar sanciones en el caso que se tenga que hacer. Pero este comité, la idea es que de manera articulada podamos trabajar Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, posiblemente el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer también, que va a estar involucrado evidentemente cuando haya casos que impliquen a las mujeres, que podamos tomar acciones, que podamos tomar correctivos, que podamos indicar inclusive líneas de acción de cada uno para que estas medidas sean oportunas. Entonces, las mediciones van a ser permanentes y esperamos que los resultados van a hablar por sí solo con la comunidad también. Los padres de familia están muy comprometidos, creo que son los primeros llamados a involucrarse y quienes han golpeado muchas veces la puerta del ministerio exigiendo que haya otras medidas. Nos hemos reunido con ellos, con muchos comités de padres de familia, que ellos ya decían que ingrese la policía, nosotros autorizamos, pero no funciona únicamente con una autorización del padre de familia. Necesitamos generar toda una estructura, como bien decía Diego, de protocolos, de rutas, para evitar que haya cualquier tipo de exceso posterior que se podría dar también, y de esa manera garantizar que esta intervención de la policía más bien genere un beneficio y una tranquilidad a la comunidad educativa. ¿Cómo trabajar en la prevención, Ana Lucía? ¿Cómo detectar esas señales tempranas de violencia antes de atender con otro tipo de medidas y de intervención? Claro que sí, hay que recordar que la prevención en salud mental sí es posible. Existen muchas personas que dicen es una mitificación, probablemente no puedes encontrar una prevención en salud mental. Sin embargo, en todos los casos que nosotros realizamos sí podemos prevenir actos de violencia, actos de maldad. ¿De dónde parte eso? Y haciendo énfasis tanto a lo que Diego como Patricio decían, es el tema de cómo nosotros dentro de la familia podemos fomentar que los niños puedan hablar, cómo le das un espacio saludable a tu hijo, cómo tú le puedes decir que busque ayuda, cómo puedes enseñarle las partes que se tocan del cuerpo, las partes que no desde que son muy chiquititos, y que de esa manera tengan un ambiente pleno, saludable. Tratar de evitar las peleas frente a los hijos, las discusiones, tratar de que mediante la comunicación puedas resolver un conflicto y sobre todo darles alternativas para que ellos puedan también fomentar su salud mental. El hecho de mejorar la respiración, la comida saludable, el pasar en familia, el tener los tiempos de calidad y sobre todo también la asistencia a la terapia psicológica, que es una invitación para todos. Hay personas que no se van todavía por ese camino, pero es una alternativa y una puerta maravillosa para la solución de conflictos que lastimosamente a veces no lo encontramos dentro de casa. Los padres también necesitan una capacitación para el abordaje de estos temas. Esto me lleva a preguntar, Diego, si están perdiendo el control, si están perdiendo la autoridad, la jerarquía, los padres para enfrentar estos temas. Es que estamos justamente en una crisis que no solamente es de seguridad, también es una crisis social, una crisis de familia, una crisis de valores. Es un tema transdimensional y es un tema social. Evidentemente, para abordar este tema y el control de los niños y adolescentes es importante iniciar desde la familia y estar acompañados del tiempo, de los recursos, del conocimiento, y debe haber una educación para padres, así como existe la educación para los niños y debe haber una educación para los docentes que afrontan nuevas perspectivas y nuevas realidades. El tema de redes sociales, el tema de seguridad, el tema, pues, evidentemente de las condiciones delictivas, altera todos estos temas. Y es importante por ello ver que el tema de educación es un tema interdisciplinario y transdimensional, donde entra familia, niños, educadores, sociedad y también inclusive el tema productivo y económico, porque muchas veces la familia se está desarticulando porque precisamente no existen las condiciones necesarias para poder prestar atención a nuestros niños, porque debemos de trabajar y no se puede, pues, pedir de buenas a primeras o en un plazo muy corto que volvamos a tener estos arquetipos de familia donde básicamente sí teníamos una persona, un cuidador todo el tiempo con los niños. Es importante verificar eso. Por eso es también necesario que en esta propuesta no solamente esté el Ministerio de Educación o la parte gubernamental, también la sociedad
civil y también la empresa, la parte productiva, porque debemos de mejorar la situación económica del país, precisamente para que esto no devenga en situaciones de inseguridad que han dañado todo el tejido social o en gran medida el tejido social del país. Por eso es importante pues abordarlo desde educación, desde el tema productivo, del tema económico y así poder solventar este tema. Vamos a seguir analizando entonces este Plan Integral Nacional de Educación cuando regresemos luego de la pausa. Quédese con nosotros. Continuamos con Perspectiva 7, aulas seguras en nuestro país. El Ministerio de Educación trabaja en un plan de seguridad integral para todo el sistema educativo que se aplicará en septiembre, luego de las vacaciones en la Sierra y Amazonía que se inician el 1 de julio. El plan denominado Nos Cuidamos contempla una nueva inserción curricular con un enfoque de seguridad, que lo hemos conversado, y un retorno a la premilitar, entre otras acciones que vamos a analizar de inmediato. Vamos con la nota. Una de las principales apuestas del Plan de Seguridad Educativa que se aplicará desde septiembre en la Sierra y Amazonía será la inserción curricular con enfoque en seguridad, incluyendo módulos prácticos de formación premilitar, alfabetización digital, reforestación y alfabetización comunitaria, en los cuales participarán especialmente los estudiantes de segundo de bachillerato. Vamos a centrarnos en lo que se refiere a un curso de seguridad en práctica, como lo que conocíamos como la premilitar, pero puesto en práctica a la actualidad, tomando en cuenta todos los riesgos de Internet que también existen, ¿no es cierto? Y tener esta formación contundente de nuestros chicos, de nuestras chicas en defensa personal, en saber cómo deben actuar frente a cualquier suceso. Además, se contempla la capacitación de docentes con expertos en seguridad digital y salud mental para afrontar los desafíos actuales como el acoso en redes sociales, que afecta, por ejemplo, a 4 de cada 10 estudiantes. Tener profesionales que nos hablen de los riesgos del Internet, profesionales que nos hablen los riesgos de caer en la drogadicción, profesionales que nos hablen la importancia de precautelar la salud mental. El Ministerio de Educación también anunció que la evaluación del uso de celulares, que ya está en vigencia en el régimen Costa, será implementada en la Sierra tras las vacaciones. Esta política busca reducir la exposición de los estudiantes a riesgos digitales y establecer un equilibrio entre el uso pedagógico de la tecnología y la protección del bienestar estudiantil. Que los chicos hasta 10º de básica no deben usar el celular. Primero, segundo y tercero de bachillerato lo podrán usar meramente y únicamente para actividades de indagación pedagógicas. Además, durante el nuevo año lectivo se implementará un programa de seguridad integral en comunidades educativas priorizadas que beneficiará a 500.000 de estudiantes en todo el país y se reforzará la reinserción de estudiantes. Hasta el momento se ha logrado recuperar a 55.000 niños y jóvenes al sistema. Rommel Garzón, Noticias 7. Seguridad en las aulas, lo abordaremos en estos momentos, lo que se enseña dentro de ellas en este segundo bloque. Patricio, ahora sí hablemos de las medidas que se están tomando directamente en este Plan Nacional Integral. Como lo escuchábamos también, la inserción curricular, la premilitar, la no utilización de dispositivos electrónicos también. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta toma de decisiones? Bueno, el objetivo principal es evidenciar el tema de la inseguridad, porque también una forma de solucionar los problemas, y ya lo hemos visto con algunas de las inserciones curriculares que hicimos en el año anterior, es que se empiece a hablar de estos temas. Entonces, con la inserción curricular, que los chicos tengan ya conocimientos sobre la normativa, sobre cuáles son incluso las implicaciones que tienen estos actos a veces que lo hacen desde el desconocimiento. El hecho de grabar una pelea, el hecho de difundir un video, tiene implicaciones que los chicos a veces lo desconocen. Entonces, si empezamos a formarles ya desde las aulas, a que ellos conozcan, también se van a convertir en portavoces de estas medidas hacia la comunidad, hacia los padres de familia, hacia los actores de sus familias, para que todos nos empecemos a cuidar y entendamos que el respeto implica un montón de cosas también, no solamente el no pegar a alguien, el no agredir a alguien, sino respetar muchos espacios. La formación docente, como lo decía nuestra ministra Alegría Crespo, es fundamental que nuestros profes sean esos actores y esos portavoces y sobre todo los que identifiquen en primera instancia qué puede estar pasando con los chicos. De ahí el tema del celular, que evidentemente fue una medida muy meditada, fue una medida muy trabajada,
pero que con las respuestas también, o con los ejemplos que hemos tenido a nivel mundial de lo que está pasando en países como Brasil, que ya se lo ha implementado con muchísima fuerza, creo que a la final fue una medida que nos da la esperanza de que el espacio educativo se debe convertir en ese lugar de encuentro, de diálogo, de construcción social, y no en el que cada uno se encontraba en su dispositivo móvil desconectado del mundo que le rodeaba. Entonces, de primero a décimo está establecido que no pueden usar el celular, salvo casos de necesidad extrema por temas de salud, por temas médicos, por temas familiares, que debidamente justificados. Y en el bachillerato de igual manera, el uso del celular como una herramienta pedagógica, pero ya no como un tema de conectividad o como un tema de comunicación permanente. Hemos visto y escuchamos y trabajamos muchos casos de Brasil, donde los propios estudiantes dicen, ¿no?, que han vuelto a los juegos tradicionales, que han vuelto a ir a las bibliotecas, que han vuelto a leer en el recreo, que han vuelto a conversar con los amigos. Creo que eso es fundamental y de esa manera el espacio educativo cumple con su objetivo de formar a una sociedad. El otro tema importante, pues el trabajo que estamos haciendo desde la premilitar, o que se plantea como la que llamábamos antes la premilitar, pero que es más una formación en protección civil, en darles a los chicos de igual manera herramientas de resolución de conflictos, de manejo de la ira, de temas que bien lo decía también Ana Lucía, que es importante que ellos conozcan estos mecanismos de autocontrol, de cuidado personal. Incluso de defensa personal también. De defensa, sí, evidentemente, no para que lo usen, ¿no? sino en algún momento, para ¿no? cuando lo necesiten requerir. Creo que hay que también tener esa madurez también de cuándo uso la fuerza, de cuándo uso la violencia en mi defensa. Entonces, todo eso se va desde un espacio educativo, lo puedes crear. Si los chicos únicamente ven peleas o ven videos en redes sociales o en el internet de cómo atacar a alguien, no van a saber cuándo usarlo quizás. Entonces, si más bien esto viene desde un proceso formativo, desde un proceso cognitivo, evidentemente la respuesta a estas herramientas que les estamos dando a los jóvenes ahora van a ser en beneficio de una comunidad de paz, de un espacio seguro, de un espacio en el que todos nos cuidemos también. Así que estamos convencidos, de que estas medidas, más allá de que puedan generar en algún momento cierta restricción de la gente o cierta lejanía de la gente, porque estamos acostumbrados ahora, todos dependemos del celular en muchos aspectos, desde los niños chiquitos pueden generar cierta polémica, pero nuestro objetivo no es buscar ahí un valor político ni siquiera, sino pensar en el bienestar de los estudiantes, en el bienestar de la comunidad educativa, y por eso tomamos las decisiones sin ningún tipo de compromiso con nadie. Generarán resistencia sin duda alguna, pero como vemos, Diego, es como regresar a las bases, buscar esa constitución de la familia también por un lado y volver a esas actividades un poco más lúdicas con los estudiantes que se llevan adelante pues varias décadas atrás. Sí, como bien decía Patricio, esto es un tema un poco más amplio, ¿verdad? No netamente pues está aplicado el tema de seguridad, sino también volver a las bases, como tú decías, de esta educación más participativa, más asociativa, donde los niños, los jóvenes entrelazaban, tenían nexos, aprendían a socializar, y no como en el momento, como ha estado sucediendo últimamente, en el cual pues estamos trabajando de manera aislada, formándonos de manera aislada, donde tenemos ciudadanos, seres humanos que no saben pues habilidades blandas, y que ese es un tema muy grave para el tema laboral inclusive, y después para el tema universitario y obviamente para el tema laboral. Cuando tenemos personas que no tienen este pensamiento crítico, esa asociatividad, esa resolución de conflictos, ese trabajo en equipo, estamos perdiendo mucho. Tal vez la persona pueda tener habilidades técnicas en su momento, pero esas habilidades técnicas son momentáneas, y precisamente con el tema del avance de la tecnología son habilidades que van a durar muy poco, pero que sí permanece, y es importante también para estos jóvenes y para estos niños, que sí tengan habilidades blandas, que sí tengan esas competencias que son necesarias para sobrevivir en un mundo. Inclusive el tema de la creatividad va a estar sumamente amplificado con esto. Entonces, no es netamente restringir el uso de tecnología o el uso de celulares para los niños, y que esto pues de alguna manera vaya a bajar en los índices de inseguridad o los índices de exposición, que también es algo muy grave, ¿no? El tema de bullying, el acoso cibernético, el tema pues obviamente que pueden ser hasta coartados por mafias, por bandas, sino que también nos va a dar el espacio necesario, como hay experiencias en otros países, para regresar a las bases del aprendizaje colaborativo, de este aprendizaje con asociación, con valores, con habilidades blandas. Creo que es bastante interesante, y obviamente lo vamos a ver no en el plazo inmediato de
un año, de 6 meses, sino pues un poco a más mediano y largo plazo, porque estamos viendo niños que van a empezar su proceso de educación y que entran con 2, 3, 4 años y que se van a titular o a graduar como bachilleres a los 17 años. Y aún así no vamos a poder verificarlo porque todavía no están emocionalmente completos, sino tal vez a los 25, 30 años, cuando ya estén inclusive insertados laboralmente e insertados de manera social con una familia o con otros aspectos que pudiesen desarrollarse. Es decir, el impacto se va a demorar algún tiempo, algunos Totalmente. años para poder ver una respuesta positiva dentro de la sociedad. ¿Esta introducción de la premilitar puede traer algún tipo de impacto también en los chicos a nivel psicológico, Ana Lucía? Claro, sabes que en estos temas yo considero que es bonito quienes lo practicamos. Cuando estuvimos en el colegio considero que fue una experiencia de acercarte demasiado. Incluso yo tenía compañeros que ellos decían, ¿cómo será una experiencia premilitar? ¿Qué harán los militares? ¿Cómo será? Mucho más si dentro de tu imaginario querías seguir este tipo de carrera militar a posteriori, ¿no? Y que de esa manera tú tengas una vinculación con algo que te va a ayudar, como hablábamos hace un momentito en la autodefensa, ¿no? Cómo tú puedes utilizar la autodefensa en una situación agravante, el hecho de hacer una llave, el hecho de impulsar, incluso en el sentido de cómo puedo yo protegerme físicamente, incluso dentro de la terapia psicológica, yo les motivo y les digo a mis pacientes, motiven a sus niños, adolescentes e incluso adultos a seguir artes marciales, no en el sentido de que puedas tener estas habilidades de golpear a los pares, sino más bien en un sentido donde tú puedas tener una autoprotección, porque en estas artes marciales lo bonito es el hecho de tener la paciencia, ¿no? El hecho de cómo tú puedes utilizar todo este ámbito para beneficio propio y también para beneficio de los demás. Es decir, ya se volverían chicos menos reactivos y más proactivos, con una inteligencia emocional para abordar estas situaciones difíciles que se van a presentar sí o sí. Totalmente, justo lo que tú hablabas de las habilidades blandas y también lo que Patricio decía, considero que hay que desempolvar los juegos de mesa que teníamos. Por ejemplo, en la pandemia, uno de los aspectos positivos considero es que la desconexión de los dispositivos móviles que teníamos y el hecho de desempolvar los juegos del monopolio, las cartas, hacer un picnic en tu sala, el que tú puedas tener estos ambientes también genera una corresponsabilidad afectiva, y sobre todo el hecho de que los docentes también o las instituciones educativas puedan fomentar más al juego de la pelota, el básquet, a las cogidas, al elástico, que son juegos que antes realizábamos y que nos divertíamos muchísimo. Eliminar o poner timers o alarmas para dejar de utilizar los celulares también ayuda a un beneficio cognitivo y también a que podamos reducir el tema de la agresión, que hay una interconexión cerebral donde tú reduces los dispositivos y te vinculas más a las habilidades del deporte, que ayuda muchísimo también. ¿Estarán listos los profesores, los directores, todos para implementar este plan nacional en el inicio de clases en septiembre? ¿Cómo va la capacitación y quiénes van a estar al 100% a cargo de su implementación, como por ejemplo de la premilitar? No, los docentes siempre están listos, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que resaltarlo y siempre la ministra también lo ha hecho. La comunidad docente de todos los sostenimientos realmente siempre está predispuesta a formarse, está predispuesta a adquirir nuevos conocimientos. Ellos tienen una inventiva, un ingenio súper grande como para saber cómo insertar estos temas también en sus clases, en sus distintas materias. Entonces confiamos en que lo vamos a trabajar. Evidentemente en este periodo, una vez que ellos regresen de sus vacaciones también, vamos a trabajar de manera intensa con brindarles de ellos información técnica de lo que implican estos procesos de seguridad ciudadana, de seguridad integral, para que ya en el ámbito propio de sus materias lo puedan ir trabajando. Pero hemos tenido también unas reuniones con los gremios docentes. En los últimos días la ministra se reunió en un hecho histórico con todos los gremios en una mesa de trabajo, hubo puntos comunes. Creo que la seguridad fue uno de esos aspectos fundamentales de la reunión, y lo que logramos es el compromiso de todos ellos, de aportar, de capacitarse, de trabajar también de manera articulada con las entidades del ministerio, y el pedido también ha sido, que está incluido también dentro del plan, el hecho de que se vuelva a tener esa figura, no de autoridad desde el punto de vista de castigar o de reprender, sino de autoridad del docente, de autoridad de los inspectores como figura inclusive en los colegios, para que los chicos tengan esa referencia de disciplina, esa referencia de respeto, esa referencia de cumplir normas, que también se estaba perdiendo un poco, y también el llamado ahí a los padres, porque mucho de la culpa, como bien decía Anita Lucía, la culpa es de los padres, que les hemos quitado esa autoridad a los docentes. Cuando un docente por ahí pone una baja nota a un estudiante, no vemos hacia dónde está el problema, sino que acudimos directamente hacia el docente como el responsable de esa baja nota, cuando tenemos que buscar más bien la corresponsabilidad. Entonces, si logramos seguir estructurando esto a nivel de las escuelas, creo que nos va a ir bastante bien con las inserciones. Los docentes están
preparados y confiamos en sus conocimientos, en sus capacidades, pero tampoco les vamos a dejar solos y tampoco les estamos lanzando la responsabilidad a ellos. Estamos acompañando, estamos brindando las herramientas y también estamos generando canales de comunicación para que ellos se sientan también seguros. Hemos hecho recientemente con el Ministerio del Interior la activación de un enlace donde ellos pueden denunciar en caso de que ellos sean víctimas de extorsión también por parte de grupos organizados o de grupos violentos que puedan existir en la sociedad. Entonces nuestros docentes también sientan ese respaldo desde el Ministerio, desde la sociedad y ojalá también desde los padres de familia, que ellos también les den el respaldo a los docentes que están a cargo de sus hijos en las aulas para que podamos trabajar para formar a estos chicos. Es decir, la comunicación tiene que ser mucho más cercana ahora, la corresponsabilidad, no endilgar netamente el cuidado a las escuelas, a los colegios, sino que los padres también involucrarse mucho más activamente. Sí, y por eso también hemos hecho un llamado a los padres de familia para que acudan, para que también sean actores participativos del proceso educativo. Nos reunimos recientemente con algunos consejos, algunos comités centrales de padres de familia, incluso para articular con ellos, por ejemplo, los horarios de atención a padres de familia, que ellos nos pedían que sean horarios en los cuales ellos pueden ir a los colegios, evidentemente. Como decía Diego, tenemos a veces jornadas laborales complejas, entonces los padres de familia pueden asistir en determinados horarios a esa conversación con los docentes, ese encuentro con los profesores, y no estaba pasando, porque decíamos, no, la atención a padres de familia es en tal horario y muchos trabajan, entonces, ¿cómo les pedimos a los padres que se acerquen si no les abrimos tampoco la puerta? Entonces, cuando hay este trabajo articulado más bien, evidentemente vamos a poder tomar decisiones para que los padres se involucren mucho más en el proceso educativo, los docentes generar muchos medios de comunicación para que estén en constante conversación con los padres, que ellos sepan en qué están avanzando, y no solamente desde el punto de vista de los conocimientos o de los avances en las materias, sino y sobre todo desde el punto de vista socioemocional, que les puedan decir, miren, su hijo le noto que está triste, su hijo le noto que llega y algo pasa, porque quienes hemos sido docentes, quienes estamos en las aulas, siempre les digo yo a mis profes cuando me reúno con ellos, uno entra al aula y desde la forma en que está sentado el alumno ya puede determinar si durmió bien o no durmió bien, si vino desayunando o no vino desayunando, si pasó algo en su casa o no. Cuando un alumno no contesta, no participa en clase, nos da ya ciertas herramientas o ciertas alertas de que algo puede estar pasando. Bueno, ¿esta reintroducción de la premilitar es una necesidad pedagógica o puede verse como una estrategia de control, Diego? Yo creo que puede ser ambas. ¿Por qué? Pedagógicamente creo que esta inserción de alguna actividad física, del autocontrol, del autodominio, que lo vamos a tener en estas actividades o en estos ejercicios que las personas tengan para autocuidarse, para protegerse de situaciones violentas, va a ser importante. Esto también nos va a dar un control socioemocional, un tema también de poder pues empatizar, porque precisamente este tipo de actividades no es que fomenta la violencia, sino todo lo contrario. Están dadas para que sepan las personas autodominarse y poder prevenir si efectivamente una situación que puede ser lamentable en un acto de violencia. Y también en el otro tema, sí creo que también es una necesidad, porque de una u otra manera estamos abordando temas de sí, habilidades blandas, el tema de autocriticidad, de ver qué es lo bueno y lo malo. También el tema de poder evadir las situaciones de violencia y evadir también situaciones que nos puedan llevar a actividades delictivas, de crimen organizado, etc. Entonces creo que es algo bastante importante en ambas vías, es necesario, sí me parece en este momento, y también tomando en consideración otros aspectos. Por ejemplo, hemos tenido una educación durante muchos años con reformas del 2006, del 2010, que han llevado a una participación menos activa de los docentes, de los mismos estudiantes, de actividades físicas, de actividades extracurriculares como lo teníamos antes, estos juegos, también el tema de tecnologías ha impactado bastante, y creo que esta reintroducción de estas políticas que tal vez nosotros en nuestra edad pudimos disfrutarlas, como la socialización, juegos, actividades extracurriculares, va a ser importante. Evidentemente lo vamos a medir posteriormente, pero creo que ya tenemos elementos suficientes, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, en el que se demuestra que esta educación un poco más pasiva, donde hemos dejado que el estudiante sea el foco netamente y donde el docente ha perdido autoridad, donde las actividades extracurriculares han perdido actividad, donde el mismo padre de familia ha perdido ser también un centro de esta educación, ha sido lamentablemente algo no muy favorable para nuestra sociedad. Así que yo creo que sí va a ser bastante interesante y bastante positivo que efectivamente tengamos nuevamente estas actividades como la premilitar dentro de la educación.
Para finalizar este bloque, este regreso a la disciplina no puede ser percibido también como mucho autoritarismo, los jóvenes, los adolescentes, los niños rebelarse, por ejemplo, a esta medida de la no utilización del celular. ¿Cómo manejarlo también dentro de las instituciones y en ayuda con la familia? Claro, eso es una excelente pregunta, tomando en cuenta que ahora, como tú decías, los niños y adolescentes temen a sus profes, y en algunos casos, ¿no? En cambio, a veces también es al revés. En nuestros tiempos considero que sí teníamos un poco más de serenidad, ahora tenemos que hablar dentro de los hogares donde se pueda ejercer incluso temas conductuales. Resulta algo bonito también, no a manera de chantaje emocional, sino a manera de, ok, no utilizas el celular y quizás nos vamos a un lugar que tú escojas, no necesariamente un regalo caro ni costoso, pero probablemente podemos hacer o ir a un lugar a almorzar donde tú desees, una piscina, un parque, un centro de diversiones, que los padres también puedan aportar con algo favorable, no el hecho de que todos, tengo muchos casos en la consulta que mamá le dice baja a comer por un mensaje de texto o por un WhatsApp, entonces donde nosotros también como padres podamos ejecutar estos roles maravillosos y que bajemos la rebeldía en los niños y adolescentes con la comunicación asertiva y con los cuadros conductuales, que en la mayoría de casos es bastante favorable. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con Aulas Seguras, el nuevo Plan Nacional de Educación. Regresamos. Bien, continuamos. Una agresión entre estudiantes ocurrida en un parque de Quito ha generado conmoción nacional y abrió un debate urgente sobre la violencia escolar. Las autoridades respondieron con medidas disciplinarias, pero el análisis va más allá. Expertos señalan que estas conductas se gestan desde la casa y pueden prevenirse con acompañamiento emocional oportuno. En Quito, una brutal agresión entre estudiantes en el Parque Chimbía encendió las alarmas. Una adolescente fue captada arrastrando y golpeando a su compañera mientras la víctima pedía detenerse. El Ministerio de Educación calificó el episodio como brutal agresión. Activó protocolos, separó al agresor e inició acciones disciplinarias. Pero más allá de lo visible en el video viral, ¿qué hay detrás de un estallido de violencia como este? Conversamos con el psicólogo Andrés Álvarez, quien explica que estos comportamientos están normalizados por dinámicas familiares. El momento en que un padre es manipulador con una mamá, o que una mamá también es agresiva con el padre, que le quita atención, entonces lógicamente esa serie de problemas es como una bola de nieve que va creciendo y ellos también se ven en medio de esto y se van a sentir culpables cuando no es así. El experto agrega que la violencia es una respuesta humana que nace de frustraciones y carencias emocionales. Sin embargo, no es justificable. Entonces, escuchemos activamente, atendamos de la mejor forma y de esa manera entonces esa persona no se va a sentir con más agresión para poder defenderse. No hay que defenderse, hay que compartir. En el caso de las adolescentes, Álvarez recomienda evitar estigmatizarlas. Tal vez para esto dejar de acusarle, dejar de buscarle, dejar de hacerle también a ella como que es lo peor del mundo. Reaccionó de una forma humana, entonces vamos a tratar con el humano. En su lugar, el psicólogo sugiere que padres y educadores acompañen a la joven a reconocer y nombrar sus emociones y desarrollar habilidades como comunicación asertiva y empatía. Él insiste en que estas conductas pueden prevenirse desde casa si los padres dedican tiempo a preguntar a sus hijos ¿qué sentiste hoy? ¿O cómo te llevas con tus amigos? Entonces, interesarse por las cosas que ha aprendido, lo que ha sentido, que ha experimentado, qué sabores fueron buenos, qué es lo que siente respecto a sus compañeros, a sus amigos y lo que también está haciendo en la casa es importante como para que esa persona aprenda a tener habilidades sociales claras. Si es que no es así, ¿cómo podemos reclamar también que no nos está diciendo lo que pasa? Señala que ese acompañamiento diario y la enseñanza de herramientas emocionales son clave para evitar que un incidente como el del Chimbía se repita. Emilia Reynoso, Noticias 7.
Vemos estas imágenes y son realmente muy fuertes y hay que tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno familiar? ¿Qué nivel de violencia puede existir para que los chicos la trasladen en otros escenarios, Ana Lucía? Claro que sí, es terrible cómo se ha normalizado la agresión. Por ejemplo, vemos en hogares donde se quitan la potestad, donde les dicen tú no vales nada, tú cállate, y desde muy pequeñitos, ¿no? Y cómo lo normalizamos en la casa, el hecho de la agresión física, verbal, psicológica o incluso sexual dentro de los hogares ecuatorianos, y mucho más si los niños lo perciben, mucho más si los niños lo miran y mucho más si es que ellos lo generan a manera de réplica. ¿Dónde está la parte proyectiva, no? Todo lo que nosotros vemos en las aulas, quienes somos docentes, como decías tú, Patricio, vemos e identificamos cómo llega el niño, el adolescente, incluso ya a nivel universitario, cómo llegan esas personas rotas que no saben cómo controlar la ira, cómo gestionar sus emociones. Hay muchas personas que no saben identificar si están felices o tristes. Normalizan tanto estados depresivos o estados de vulnerabilidad que no saben cómo es tener una experiencia. Por ejemplo, ventajosamente en las instituciones educativas contamos con el DESE, pero muchos niños, adolescentes, incluso adultos, tienen miedo a ir porque piensan que van a generar un tipo de conmoción, un tipo de guerra, un tipo de estallido en el tema del hogar, porque lastimosamente también en los hogares les dicen no vayas al psicólogo porque este tema está tan mitificado que no tienen las herramientas. Entonces tenemos que enseñar a los niños, por ejemplo, desde los más pequeñitos. Nosotros siempre les recomendamos en las charlas y capacitaciones la regulación emocional con música instrumental. Al finalizar las clases, unos 10 o 15 minutos antes de que vayan el recorrido o los padres, que los niños, adolescentes o adultos se recuesten un rato, incluso a nivel universitario, para poner esta música y que ellos puedan regular sus emociones, que puedan sentir, que puedan respirar mejor y que de esa manera podamos aportar ventajosamente para que esto no se vuelva algo común y corriente. Estas podrían ser otras medidas que también se pueden implementar para poder tener esa regulación emocional. De acuerdo al análisis que ustedes han tenido para este plan nacional, se ha podido medir el nivel de violencia que tienen los adultos, que lo trasladan dentro de su familia, por ejemplo, a través de las redes sociales, porque están inundadas de haters, están inundadas de violencia realizada por nosotros, los adultos. Sí, es un reflejo de lo, como decía Diego hace un momento, es un reflejo de la sociedad. Sí, ¿no? Lo que pasa en los colegios, evidentemente cada colegio se convierte en un Ecuador en chiquito, ¿no? Y todo lo que tú ves en la sociedad se lo puede ir replicando ahí. Entonces, por eso el llamado, creo, y la urgencia de que exista esa mayor corresponsabilidad desde las familias, desde los padres, que sepamos y que estemos conscientes de que estamos formando también a unas personas al lado nuestro que absorben un montón de cosas y que son como esponjas y que están absorbiendo lo bueno y lo malo también. Entonces, trabajar desde ese espacio, ¿no? Y a veces las redes sociales nos dan lastimosamente, más allá de conectarnos con muchas personas, pero también nos han dado ese espacio de que nos podemos ocultar detrás de una pantalla y nos creemos libres de decir cualquier cosa, de opinar cualquier cosa, sin el más mínimo respeto, sin el más mínimo control de lo que estamos diciendo. Entonces ahí también hay que controlar eso, ¿no? Nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, pues a veces nos toca lidiar con eso, con un montón de temas que llegan. ¿Y cómo están tratando específicamente el bullying o el cyberbullying, ya que 4 de cada 10 niños y adolescentes están pasando por esta situación? Lo primero y lo fundamental ahí es la denuncia. Creo que también es importante que haya ese espacio de denuncia, que haya ese espacio de visibilizar las agresiones, que haya ese espacio de visibilizar los problemas para que ahí podamos actuar. ¿Qué hacemos? Inmediatamente activar las rutas y protocolos, trabajar con los padres para que haya este control a las redes sociales, a los medios de comunicación, que ellos sepan lo que sus hijos están publicando, ¿no? Que haya mucho más control parental, como se aplica a veces en los dispositivos, para que ellos sean testigos y puedan controlar también lo que sus hijos están publicando, están enviando, porque ahí empieza el problema. Cuando ellos empiezan a exponer sus vidas sin mucho control en redes sociales y quien está del otro lado no sabes tampoco cómo lo va a reaccionar. Muchos de los casos que manejamos en el Ministerio de Educación parten de eso, de mensajes que se envían entre jóvenes, de comentarios que hay a las publicaciones en redes sociales, y ahí parte, porque puedes malentender una palabra, malentender un emoticón que te pongan, y a partir de esa reacción negativa se genera todo un problema que está detrás. Entonces hay que trabajar de manera articulada y controlar también lo que pueda pasar en estos espacios digitales de ahora, que son un mundo abierto a un montón de cosas. ¿Están las escuelas preparadas para poder detectar y para poder gestionar estos casos de violencia, de cyberbullying dentro de las escuelas? Y se me ocurre también las escuelas en la ruralidad, Diego.
Bueno, mi criterio personal es que no, que efectivamente sí existen acciones, existen personal que está capacitado, pero esto no es la generalidad en el país. Yo creo que lo que hemos visto de esta agresión de estas jóvenes en el Ichimbía es una muestra de lo que sucede en el país. Si sucede esto en la capital del Ecuador, ¿qué está sucediendo en la ruralidad? Bueno, tal vez existen temas que son más fáciles de manejar en la ruralidad al ser espacios pequeños, pero en estos espacios donde estamos manejando una masa de estudiantes, sean niños o sean adolescentes, es un poco más complejo prevenir esto. ¿Existe personal capacitado? Sí lo existe. ¿Existe el personal necesario? Creo que no. De hecho, pues con el tema de la pandemia vimos que el personal sanitario, psicólogos, por ejemplo, tampoco ha sido un tema que exista una correcta pues, cantidad de profesionales en el país. Bueno, no todo es malo. Ahora en la universidad, por ejemplo, estamos viendo que existe un creciente número de personas que están interesadas por el tema de psicología, por el tema de terapias, por el tema de salud. Pero es importante que vayamos viendo que esta situación tiene que ser medida y con una situación de personal sí capacitado, que haya estudiado esto, pero también con las acciones complementarias de los otros actores, la misma familia que debe tener una educación y una contención emocional, prevenir, tratar y también corregir al adolescente y al niño. Y también estas escuelas para padres, el tema de la sociedad, el tema de los docentes, los directivos, para saber cómo afrontar este tipo de situaciones. A mí me parece un poco complejo y difícil de entender cómo en esta situación particular existen sí dos jóvenes que vemos en los videos que se están atacando, pero que existe otra persona que está allí permitiendo que pase esto. Justamente es lo que le iba a preguntar a Ana Lucía, esta despersonalización, ¿no es cierto?, generalizada, que en lugar de ir a ayudar a las adolescentes, simplemente están con el celular grabando. ¿Qué nos está pasando? Claro, imagínate el hecho de popularizar y convertirte en cómplice, ¿no? Porque eso de alguna manera te llegará más seguidores, probablemente te felicitarán, qué bueno que filmaste, qué bueno que lo reprodujiste, qué bueno que lo compartiste. Entonces el hecho de formarte como cómplice, obviamente que te puede subir el ego, porque ahora estamos tan virtualizados que la mayoría de gente quiere subir sus seguidores, ¿no? Pero no es la manera. Tratemos de impulsar a los adolescentes, en este caso, a compartir ideas innovadoras, a compartir el deporte, a compartir temas que sean educativos, temas de lenguajes, aprende algo diferente, no el tema de normalizar. Incluso esto se ha vuelto tan continuo, habrán casos como lo vimos que circularon y habrán casos ocultos, que ni siquiera lo sepamos y solo se pasaron entre compañeros de aula y quedaron entre ellos nada más. Claro. Entonces sí. Existe esto, existe a nivel escolar, a nivel laboral, entonces tratemos de hablar con nuestros niños, que no lleguen a ser perfectos, pero que lleguen a ser buenos humanos. ¿Y de dónde parte esto? Desde el hogar, cómo crecemos con los hijos. Muchas personas dicen, es que no tengo tiempo. Pues trata de darte un tiempo, vincúlate. Yo siempre les pregunto a los padres, ¿qué música escucha tu hijo? ¿Qué música escucha tu hija? ¿Qué serie ve tu hijo? ¿Qué serie ve tu hija? Trata de tener una cita con tus hijos. Alguna vez escápate a un restaurante, un lugar, pon el volumen en alto, así no sepas mucho de la música o de las series que está mirando, pero es una manera bonita de llegar a ese niño adolescente que necesita de tu presencia en todo momento. Brevemente, se me termina el tiempo. Ante esta situación que vimos en el Ichimbía, las acciones que se tomaron, separar al estudiante y el apoyo que se dio, ¿era lo correcto? ¿Había que hacerlo de esa manera o qué más se puede dar? No, inmediatamente la separación del estudiante no es, eso también hay que aclarar, no es un castigo al estudiante agresor, es una medida de protección a la víctima para que no esté en contacto con ella. Inmediatamente la denuncia también fue puesta en la Fiscalía, que es un tema ya judicial y que los órganos de justicia lo van a cubrir, y desde el ámbito administrativo inmediatamente igual se inició la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Estamos ya en los plazos correspondientes para etapas de prueba, de versiones, y se van a determinar ahí las sanciones que correspondan desde el ámbito educativo y el ámbito judicial de igual manera. Entonces estamos trabajando, hemos hecho reuniones también con padres de familia, con estudiantes, para que en el otro año lectivo creo que esto nos permita más bien tener un espacio de reconstrucción social, de ver qué estaba pasando dentro del colegio. Hay algunas alertas respecto al accionar de algunos docentes que también lo vamos a tomar en cuenta. Y justo lo que decíamos, para cerrar esto, que los chicos tengan conocimiento de que el hecho de grabar no es que solamente yo grabé y nada más. Ellos también están siendo parte del proceso administrativo porque está tipificado. El hecho de grabar una agresión y de reproducirla es una sanción, es una forma de agredir también a un estudiante, y están siendo parte también del proceso administrativo sancionatorio. Su criterio final, Diego, brevemente, por favor.
Bueno, creo que todas estas acciones que ha planteado el Ministerio de Educación a través de también aliados como el Ministerio del Interior y otras instituciones son viables, son necesarias en este momento. Tal vez no lo óptimo actuar sobre la violencia, pero efectivamente en la realidad que vive el país, teniendo niños y adolescentes expuestos a diferentes tipos de violencia, situaciones delictivas, debemos de actuar y como sociedad sí ser actores reales y activos en la trata de este tipo de problemas, de dar soluciones, de ejecutar soluciones, de buscar alternativas y no dejar al niño, al adolescente a la deriva. Es importante que esté toda la sociedad aquí inmersa, también la parte de los policías, de los militares y de otras instancias como los mismos educadores, el tema de los mediadores, la educación de paz y otros temas como educación extracurricular que pueda aminorar pues estos impactos de la violencia en los niños y adolescentes y así garantizarles un mejor futuro. Una colaboración de todos. Ana Lucía, el mensaje final. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, he aprendido bastante y dar el mensaje final de que la salud mental es importante, la prevención en salud mental sí se la puede realizar. Recordemos que los niños y adolescentes nos necesitan porque son el futuro de nuestro país, darles la atención necesaria y a tiempo justo puede salvar vidas a posteriori. Esperemos que este plan integral por la educación ecuatoriana funcione, que tengamos los mejores métricas, los mejores resultados, los indicios de que vamos por buen camino. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en Perspectiva 7. Hoy abrimos una conversación necesaria sobre la seguridad en nuestras escuelas y el rol que todos debemos asumir, autoridades, docentes, familias y sociedad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de construir espacios educativos más seguros, humanos y responsables. Nos reencontramos en una próxima edición de Perspectiva 7. Buenas noches.